You are listening to the We Are Cousins podcast, a podcast that focuses in South Texas and northeastern Mexico genealogy. Wellester, ¿quieres hacer la introducción? Sí, con mucho gusto. Yo soy Bueno, Wellester pues Alvarado, originario de Los Ángeles, California, aquí en maravilloso Monterrey, Nuevo León. Y me da mucho gusto presentar mi buena amiga, estimada amiga, como dicen aquí, a Edna Elizondo González. Nació en Villaldama. Lo voy a dar corte el sinopsis porque es extensivo su currículum. Comenzó en 1996 ¿cómo se dice? El camino de genealogía y fue miembro de la Sociedad de Genealogía del Estado de Nuevo León desde 2003, secretaría de lo mismo 6 veces, presidente en 2009 hasta 2010, am, y miembro de la investigación, miembro del comité de, ya se me olvidó el nombre, Edna, el comité de Es el consejo directivo consejo directivo de la Sociedad Genealógica del y Nuevo. Honor y Justicia, y investigadora que esto me encanta mucho, de casi 30 años, ¿sabe? Y ayudó mucho con Family Search en la búsqueda de todos los datos que hoy en día la gente está disfrutando sin saber quién fueron la gente que apoyaron, y Edna fue muy importante y muy activa en ese sentido. Entonces, bienvenida, Edna. Te quiero mucho y hace mucho que quiero que estás aquí con nosotros, y por fin ya llegaste. Estamos aquí. Muchas gracias, Wellester, por la presentación. Ya sabes que el cariño es correspondido. Ya sabes que somos grandes amigos desde hace bastantes años, Sí, ¿verdad? Yo creo que como 20 años, ¿o cuántos tendremos? Sí, más. bastante más, ¿verdad? Porque yo entré en la sociedad solo un año o 2 años después de ti. Sí, Y como 20 años, porque yo entré sí, en el 2000, en el 3 y tú como en el 5, más o menos. sí, así es, exacto, Sí, sí. sí. A Francisco Garza Carrillo, uno de los fundadores, me llevó allá en el Macro Plaza. Sí, que en paz descanse. Sí. Edna, Este, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Algo que me gustaría preguntarle, ¿verdad? Y algo que me gusta a mí preguntar a la gente. ¿Cómo fue que usted se involucró en o se interesó en su genealogía, en el estudio de sus ancestros? Fíjate que lo mío fue algo muy especial. Yo me enfermé en abril de 1996, cinco meses antes de que Monterrey cumpliera 400 años. Y en esa enfermedad tuve una experiencia sobrenatural, algo parecido a las experiencias de la muerte. Yo no, lo mío no fue precisamente de la muerte porque yo no vi el túnel. A mí cuando estaba en el hospital enferma, entró un rayo y sentí que me cubrió. Es una experiencia maravillosa donde me dijeron, eres judía y haz tu genealogía. Y me entrenaron, fueron varias veces, durante una semana estuve enferma Me estás y, poniendo chinito. y ya. Entonces me dijeron, eres judía, haz tu genealogía y me entrenaron a recibir telepatía. A los 5 meses, Monterrey cumplió 400 años. Entonces empezaron a decir que Monterrey había sido fundado por judíos y ahí fue donde mi interés, que fue en el 96, empezó por buscar mis ancestros. Llegué a la Sociedad Genealógica, que en aquel tiempo era la Sociedad de Genealogía de Nuevo León, ¿verdad? Llegué, ya con mis tatarabuelos. O sea, yo había estado investigando, platicando con mis papás, con personas grandes de la familia. Cuando iba ¿cómo se llama? A los panteones
pues veía yo cuando nacían y cuando morían, y ahí fui investigando. Y en el 2003, sí, en el 2003 fui invitada a una reunión que hacen periódicamente ahí en Saltillo. Y ahí fue donde era las famosas Elizonda, donde empezaban a hacerse las reuniones de los Elizondo. Y a partir de ahí ya empecé a ser participante de esas reuniones que prácticamente en la pandemia pues se vino casi cada 2 años las estábamos haciendo, pero en la pandemia por el mismo problema pues se suspendió, que podíamos haberla hecho por Zoom, pero pues no se nos ocurrió. No, Bueno, era nuevo que lo del se dice Zoom, tecnología, la pero sí, tecnología. era un muro. Sí, era un muro. Y el problema es que a veces nos gustaba convivir, juntarnos, y pues normalmente se hacía de 2, 3 días en diferentes, se hicieron en Saltillo, se hicieron aquí en Monterrey, en Apodaca, en Musquis, o sea, en diferentes poblaciones y a veces hacíamos excursiones. O sea, era todo recibíamos el viernes, recibíamos a los que venían de Estados Unidos. Pero luego con la violencia que empezó a haber, nos dejaron, al principio sí venían de Estados Unidos, los somos primos, venían bastante, pero luego ya con la violencia ya dejaron de venir. Pero pues ahorita con este medio y por el medio tuyo, pues esperemos que se vuelvan a reactivar, ¿verdad? Somos primos, fue con Mimi, allá Con en Mimi, California, sí. Mimi Lozano. Mimi Sí. Lozano, sí, bien linda la Mimi. Y hay pues muchos compañeros, a veces me comunico con Josie, con Miki. Josie Treviño, Miki García, sí. Miki a veces vienen, ellas sí vienen y sí tenemos conexión con ella. Muy lindas Es de las dos. las que más, sí. Sí, Mickey y Josie, afortunadamente, cada año las veo acá en la conferencia de Texas, que ahora va a ser va a ser en San Marcos, Texas, ahora Sí, el San 20, Marcos. se me que el Ajá, 24 25 27 por ahí, una de esas fechas. ajá, Pero sí, son muy lindas y también Mickey me ha ayudado mucho ¿cómo le diré? En mi enfoque de investigaciones sobre Coahuila. Es sobre una fuente de Puebla. información sobre Coahuila. Y ya que Sí. estamos hablando de la reunión de los Elizondo, ¿acaso es un ramo particular o está abierto para cualquier persona que tenga ancestros que son Elizondos? No, es abierto para todos, genealogistas y para el público en general, porque a veces no lo tienes al principio, pero más atrás sí lo traes, me explico. Sobre todo los norestenses normalmente, pues después tenemos ancestros en común. Dices, ay, no, yo no soy Elizondo, pero resulta que a la cuarta, quinta o sexta generación, pues te sale, o sea, pues Sí, todo. es cierto. Hace unos 9, 10 años conocí un científico que hizo un estudio aquí en el noreste de, de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Y el estudio que él hizo, lo hizo por 8 años. Era cómo los primeros de esos tres estados estamos vinculados entre 1 y 7 generaciones, tarde o temprano. Entonces, como dice Edna, eso es cierto, la verdad, tarde o temprano vamos a vincular y vamos a conectarnos por eso, cuando yo llegué aquí y comenzaron a decirme primo, y yo no sabía por qué, tampoco ellos, pero es algo que sí pasa aquí, dicen primo, y primo, O pariente, te dice. sí, sí, Pariente, exacto. pariente, sí, Ajá, pero es la verdad, y creo que muchos lo dicen sin saber, sin saber. pero es algo en el ADN. Como le Sí, preguntaba a mi papá, oye, dices que es tu primo, ¿cómo son primos? Dice, pues ya ni me acuerdo, pero somos primos de alguna Exacto. manera, porque los abuelos dijían que eran gente. Así es, exacto. ahora, fíjate, Moisés, que en mi familia hay mucha endogamia. Mis 4 abuelos tienen el Elizondo y 7 bisabuelos tienen. 2 de mis bisabuelos eran Elizondo, y 7 bisabuelos eran Elizondo. Nomás Wow. una no. Y la que no era Garza Lobo Guerrero. Entonces, y el Elizondo, pues los que llegaron aquí se casaron con sefarditas, o sea, con Así es, Villarreal y exacto. Lo Garzas. mismo Entonces, conmigo. sí.
Mi abuela Moisés es María Antonia de la Garza. Ahora también les quiero decir, por ejemplo, nosotros que hemos hecho muchas genealogías para lo de la nacional española y portuguesa, nos hemos dado cuenta de que los primeros 100 años de que se fundó Monterrey, a los primeros 100 años, todos, todos traían o el Garza o el Treviño dentro de su genealogía. O sea, los Lozano, los Montemayor, los Sí, sí. Yo Elizondo. tengo los dos también O y sea, Montemayor. llegas, o sea, ya pasando de 1700 para atrás, llegas a los Garza Treviño, porque llegas, Sí, y llegas a Diego de Montemayor, o sea, correcto. verdaderamente a esa familia que fundó Monterrey. Entonces, yo a veces les digo, oye, ¿por qué lo sacas? Pues porque al que cuando tenemos la base de datos ya bastante buena, nos damos cuenta de cómo estaban ligados y cómo, yo, por ejemplo, desde mis bisabuelos para atrás, eran puros primos. Decía yo, puros primos haciendo primores. O a la prima se le arrima, no sé, qué era, o no había más en el rancho, ¿verdad? Entonces, pues sí, muy endogámica mi familia. Ujú. Y ayer precisamente entregué una genealogía impresionante. Hice una genealogía que ellos son Elizondo, sus papás los dos son Elizondo, los abuelos los cuatro son Elizondo, y los bisabuelos todos son Elizondo, cuatro Elizondo. Es impresionante, yo no Wow. lo podía creer y te la puedo pasar. Impresionante, pero hasta el tatarabuelo empieza la endogamia. Y por ejemplo, Arcelia y yo, desde los bisabuelos empieza la endogamia. Wow. Entonces, y ese primos y primos, ya ese está cuatro y cinco, ese es parientes, o sea, que decías, y luego les digo a las muchachas estas que le dice la genealogía, esas Elizondas, les digo, pues las veo muy cuerdas, porque o sea, todos con carrera, o sea, muy bien, o sea, que dijeras, oye, están mal de la cabeza, no, perfecto, una es economista y la otra es contadora y hay ingenieros y hay médicos, o sea, en esa familia, puros profesionistas y bien. O sea, dicen que a veces es mala la endogamia, pues no, No, dependiendo, ¿eh? aquí No no siempre, tocó no eso. siempre, ¿eh? No siempre. Oye, no, una pregunta. A ver, Y yo te voy a dar mi respuesta a esta pregunta. ¿Cómo te enteraste con la Sociedad de Genealogía del Estado de Nuevo León? fíjate que un primo me habló, estaba yo en la clase de yoga y una de ellas, cuando supo que yo era Elizondo, me dijo, yo también soy Elizondo y va a haber una reunión. Y en eso un primo que vive en Apodaca también me dijo de esa reunión, nos pusimos de acuerdo y nos fuimos a Saltillo. Yo la primera elizondada que tuve fue en Saltillo, creo que fue en el 2003, más o menos. Ok. Fíjate que cuando yo llegué a Monterrey y lo único que yo conocí fue por un sacerdote, el padre Juan Ángel Acosta Zavala. Ajá, Y él me dijo, vete a a la curia, allá hay unas monjas. Y me dio sus nombres y dónde ir. Allá ya sabes dónde, allá sí, por Washington. con las monjitas famosas. Sí, y llegué, me recuerdo que llegué temprano, como siempre, y estaba cerrado todavía, y creo que abrieron a las 9 de la mañana. Ajá, Y llegué como a las 8:45 y intenté a pasar por la puerta de metal de forja sí, sí, la y, fortuna. y sí entré y cuando llegué a la puerta estaba abierta. Entonces entré y no había nadie adentro, Moisés. Es un cuartito muy chiquito cuando entras. Y entré viene, no voy a decir cuál de las dos, pero viene, vino una Ay, monja. Ochelo. Ay, sí, vino y me hace así, oye, afuera, afuera. Y yo, pero yo vine para ver, sí, 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 abrimos a las 9, ándale, afuera, afuera. Y yo, pero es que yo vine y me corrió hasta afuera, afuera en la calle. Y a las 9 exacto, puntual, abrió la puerta y cuando abrió me dice, ya puedes entrar. Y entré y le dije, es que vengo desde Los Ángeles, California. Me dice, es a las 9 que abrimos. Yo, ok.
Ay, no, de veras, me dio un susto, pero muy, muy querida la monja y la otra también que era muy, muy querida. Y nos Las dos. acabamos de encontrar con ellos ahora en octubre, ¿te acuerdas? Sí, ay, sí, sí, Claro, están sí. tan bonitas. Estaban Están encargadas por igual las muchos monjas. años. Sí, sí. Yo en realidad entré a la sociedad genealógica por Araceli y por Benicio. Ah, sí, Benicio. fíjate, yo no sé cómo llegué con Francisco Garza Carrillo, pero él es el que me llevó, pero no, de veras no Era me presidente, recuerdo ¿no? cómo lo Él, conocí. él fue presidente en esa época que Era llegué. fundador. Fundador y presidente, sí. Sí, él y Israel Cavazos y acá Conchita y Muy varias personas, lindo. pero yo de veras no me recuerdo cómo y dónde lo conocí. Ujú. Es como me guiaron y como tú dices, espiritualmente recibiste esta información de ser la genealogía. Y hablando de eso, muy rápido, no te quiero quitar el tiempo tanto, pero Israel también vivió un tema espiritual. ¿Te acuerdas el que habla en allí abajo del puente donde estaban los archivos en malas condiciones? Ah, sí, Estaba sí. allí a las 12 de la noche en el piso buscando cosas en las cajas y no podía encontrar la información que buscaba. Ujú. Y sintió que alguien estaba atrás de él y volteó a ver y había una imagen como lo que se ve atrás de mi cabeza ahorita, como borroso, de una figura vestido como los tiempos de los coloniales. Y le hizo así. Y dijo que se paró y cuando lo siguió, él se fue para uno pasillo y lo vio en el fondo y luego se desapareció. Ahí en el fondo estaba la caja con la información que él estaba buscando. De veras, qué Así padre. es, y lo cuenta y lo dice, mira, disculpe, eso era lo que estuve buscando y pues no sé si fue antepasado, pero eso le ayudó en su investigación de su genealogía. Pero bueno, ok, regresamos contigo, Edna. Sí, Disculpa. pasan muchas cosas chuscas e interesantes porque en una ocasión tenía yo un desiderio que no se decidía, pues aparecer hasta que ay, desiderio, decídete ya, ¿dónde estás? Pues estaba el matrimonio en un libro, el primer libro de bautizos de Apodaca. Tiene bautizos, matrimonios y defunciones. Y ahí me Ah, di cuenta que ese libro tiene de las tres, pero dice bautizos, ¿me explico? Entonces, pues, ¿dónde si tú estás buscando un matrimonio, pues nunca lo vas a encontrar, ¿me explico? Entonces, un día estando ahí precisamente con las monjas, ahí en el archivo del arzobispado, mis favoritas me chiquitas. dice Dora Lilia, que en paz descanse, me dice, aquí está tu Ah, sí. desiderio, ya apareció, ya se decidió a Ah, qué aparecer. padre. Luego me pasó otra cosa chusca, que un 12 de octubre descubrí un Cristóbal, un ancestro mío que se llamaba Cristóbal. Le Ok. dije, ya descubrí este Cristóbal, ya apareció el 12 de octubre, ¿me explico? O sea, cosas así que te ríes. Y precisamente ahí con las monjas, pues te digo que los archivos, como que ahí está la esencia, como que a veces los mismos antepasados te están llamando, empiezas a tener a veces experiencias sobrenaturales porque yo creo que les estás moviendo su tapete, pero yo no tengo la culpa. A mí me dijeron que hiciera la genealogía y ahora se aguantan. Si encuentro algo turbio, pues se aguantan, les digo. Qué bonito, qué No, bonito. todo muy padre, muy bonitas experiencias y es Edna, más, a ver, ah, no, te quería preguntar, a ver, yo dime. sé que bueno, los Garzas, ¿verdad? Los Treviños todos consideramos que son judíos, pero ¿qué otros ancestros de esas épocas piensas tú que también eran judíos? Yo digo que el Montemayor. Diego y Que yo Montemayor. encontré un Montemayor, pero en el norte, en el País Vasco, que vendieron, y viene los archivos. Ellos, cuando fue la expulsión,
remataron sus propiedades, agarraron sus cosas y su dinero y se fueron. Luego se arrepintieron porque dijeron, oye, pues traemos el dinero, pero ahora ¿qué vamos a hacer? Se arrepienten y dicen, bueno, nos convertimos, que nos bauticen, pero que nos regresen las propiedades. Entonces hicieron como un pacto con el rey. Y les dijo que sí, pero los que ya habían comprado, pues no querían, no querían entregarles la propiedad por el poco dinero que habían dado, me explico. Entonces ahí estaba ya un pleito, pero los Montemayor, aunque Montemayor también puede ser en el lado donde ahora es Portugal, pero este acto sucedió en la parte norte, en lo que es el País Vasco. Yo pienso que los Castaño de Sosa, ¿verdad? Que de ahí pues sale los García de Lucas. Yo pienso que ¿cómo se llama? Alberto del Canto también. Yo pienso que casi todos, Casi todos. Mira, mi todos. tía que descansa en Ahora, por paz. ejemplo, fíjate, por ejemplo, Elizondo. Elizondo, Eli significa Dios mío en hebreo. ¿Me explico? Y Sí. Elizondo es un apellido que no es en castellano, es en euskera, es vasco y significa junto o al lado de la iglesia. ¿Me explico? Entonces yo siento, aunque no somos nada religiosos, o sea, somos medios escépticos en cuestiones de religión, pero pues decía mi papá que estábamos junto o al lado, pero no adentro, que los que estaban adentro eran los santos, los que se apellidan. Mi papá era bien relajito. Decía, no, los que están adentro de la iglesia son los santos. Nosotros estamos al lado, así pegaditos, pero no adentro, ¿verdad? Entonces sí, siento que hay mucha gente, digo, muchos de los fundadores que sí están, los Rodríguez, los Treviño, pues también llegan allá ahora, por ejemplo, se supone, pero ya no, ya pasando, yo tengo investigación hasta 1570, pero ya con documentos en el bautizo del papá del Elizondo que llegó aquí. Y tengo un documento que data de 1492 donde viene la firma de un Juan de Elizondo, Joan de Elizondo, que trabajaba con el rey. O sea que, pero ya ves que en el País Vasco no pertenecía a todos los reinados de la expulsión, sino se respetaban. Sí tenía negociación, pero los vascos estaban muy separados. Entonces, ese Joan de Elizondo viene la firma, ¿verdad? Y él era como el tesorero y había médicos en esa época, ahí en Elizondo. Aparte, el Elizondo también aparece dentro del País Vasco, pero en Francia también aparece en Elizondo. Mi papá me decía, somos Franco-Navarro, los Elizondo. Entonces, muchas cosas empezaron desde la misma familia. Mi papá nos hablaba mucho de su familia, como que sí, yo creo que eso motivó. Aunque a mí nunca me gustó la historia porque siempre hablaban de guerras y de batallas y de grabarte nombres de personajes que pues que no venían al caso para mí. Como mujer y como niña pues no me interesaban, pero la genealogía me apasiona muchísimo porque siento que es parte de nuestros ancestros, de nuestra sangre, me explico. Eso es lo interesante de esta rama de la historia. Déjame comentar algo muy rápido. Mi tía que descansa en paz falleció hace unos años a los 99 años. Y ella desde que yo fui niño me contaba historias que su mamá, María Antonia Almaguer de la Garza, que es mi abuela, ah, ella le contaba historias de los antepasados de ella que fueron judíos. Ujú, Y desde los 9 años me estaba contando historias de eso, y hermana de mi papá, mi tía esa. Am, y entonces, ella nació en Cadereyta, pero su familia fueron de Villa Santiago. Y ahí hay pues muchos apellidos que llegan a los judíos. Los sefarditas estamos en particular.
Fíjate, Moisés, que en mi familia se conservaron tradiciones. Mi papá no creía en Cristo como Dios, sino como el gran maestro de la salvación. O sea, como los judíos sefardíes, ¿verdad? Como un profeta, Un pero profeta, sí. no como Dios. Ahora, mi papá, creer no basta, hay que estar seguros. Y en las iglesias católicas te enseñan el credo, creer y creer las creencias. Por ejemplo, nosotros, para mi papá, ya ves que la religión católica, yo fui católica, porque de los 15 a los 50 años. Entonces, haz de cuenta que decía, no, 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 no vas a salvar a María, María está salvada, mejor ponte a estudiar, porque Dios está en los estudios, estudios, porque venimos a amar, a servir y evolucionar. Entonces, cuando yo empecé a investigar, me di cuenta que mi bisabuelo, uno de los personajes que se me manifestaron en esa experiencia sobrenatural, él hacía después cuando investigué, él hacía el Shabbat. O sea, decía mi mamá que se encerraban el viernes y prendían un candelabro y luego el sábado se volvían a encerrar en la tarde, al anochecer. Y sí, luego una tía, cuando yo le platiqué, se metió a su cuarto, al irla a visitar, se metió y me dio unos libros. El libro se trata de transmigración del alma, las existencias del alma. Y pues es reencarnación y habla del Cábala y habla del Zohar, ese libro, me explico. Y existe todavía sale en el internet ese libro tan interesante. Entonces, sí, sí había muchas cosas que no checaban con la religión católica y para mí esas enseñanzas chocaban mucho. Yo prácticamente a mis hijos los crié como católicos porque a mí sí me desacaban de control el estar oyendo haber sido educada de una manera que chocaba con lo que la Iglesia Católica te estaba diciendo, me explico. O los preceptos de la Iglesia Católica. Me explico que, por ejemplo, arrepiéntete y cree y decía mi papá, tú no tienes por qué arrepentirte, tú tienes que portarte bien. El que se porta bien no tiene nada de que arrepentirse. Y si te portas mal, te va a ir mal, lo vas a pagar, me explico. O sea, Mm. cosas Sí. que no checaban. Otra pregunta. Sí. Si un novato quiere conocer su árbol genealógico, sus antepasados, ¿cómo pueden comenzar sin, entre cuando tú y yo y Moisés comenzamos, había, el internet no estaba como es hoy en día y teníamos que ir a la iglesia o los archivos o la biblioteca o preguntar y siempre atropellando por el camino. Pero hoy en día, gracias a Dios, tenemos este Ujú. maravilloso internet de los archivos. ¿Qué sugieres unos pasos? O sea, primeramente tu acta de nacimiento, si trae abuelos, pues ya tienes tres generaciones, ¿verdad? Bueno, de aquí Y, en México, y pero en aquí Estados de Unidos México. no es tan fácil. En Estados Unidos no es tan fácil. No como Bueno, aquí. platicar con los papás, los abuelos o las personas mayores dentro de tu familia que te platiquen. Algunos sí les gusta platicar y otros no, pero los A míos los míos no les gustaba. no les gusta. No. Y algunos no, pero yo digo que, por ejemplo, nosotros que hacemos genealogías, verdaderamente si te dan el abuelo que es el siglo pasado, ¿verdad? Casi, prácticamente de 1800 para atrás ya es muy fácil en internet. O sea, verdaderamente hay mucha información ya ahorita. Nomás En el hay que internet, ¿dónde saber. se meten? ¿Dónde se meten en el internet? Pues puede ser el Ancestry o puede ser el Family Search. El En, Family, dime. he estado investigando más gente que nace aquí en Estados Unidos y me ha estado tocando muchas generaciones recientes, Ajá. que el cliente nació en los noventas o en los ochentas y me Ah, está tomando como 4 o 5 generaciones para llegar a los principios de 1900. So, ahorita, como en Estados Unidos no es tan fácil, ¿cómo te diré? Si acaso los abuelitos están vivos, les digo, oye, habla con tus abuelos
Sí. investigan quién eran sus papás y sus abuelitos. Y eso ya nos pone en un tiempo donde ya podemos buscar en línea, o sea, en la internet. Pero como aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Te vas y te casas, no ponen quiénes son los papás. Mm, Nace tu hijo, nomás registran con el nombre de los papás, no ponen los abuelos. Eso es donde es un poquito más difícil, pero en Ajá. Estados Unidos lo que ayuda bastante es que tenemos los censos cada 10 años, empiezan de 1950, 1940, 1930. Ok, Son bien fieles los censos esos. Esa es una herramienta que utilizo bastante para ayudar a los mexicoamericanos, ¿verdad? Que son descendientes de mexicanos o descendientes de la era española de México, para encontrar sus ancestros ya, lo que digo yo, ya cruzando el río ya la hicimos, pero sí, Sí, y cruzando el río muchas acá veces, en México, ¿me entiendes? sí. Porque los documentos acá, si hay es el acta de nacimiento de tu bisabuelo o de tu abuelo, ya te rayates porque incluyen los nombres de los papás y los abuelitos. A veces ponían el nombre de el apellido de la mamá. Se usa mucho allá también, ¿no? Sí, acá si, usualmente si cuando se está casa casado, la... no. No, si está casado es el papá. Ok. Si está Bueno, soltera, sí, pero y en, preguntan quién es el papá. en los, Y ahí la mujer tiene la opción de decir el papá, aunque no está con ese hombre, le da el nombre del papá o se queda con el nombre de la mamá. Pero no, es un poquito más difícil. sí, en las actas de nacimiento siempre ponen el apellido de la mamá siempre la ponen con su apellido paterno, Sí. aunque ella use el nombre de su esposo, en los registros de nacimiento ponen el nombre que era el nombre paterno de ella, no del nombre casado. Eso es donde nos ayuda un poquito, pero en los censos, eso sí, nomás ponen el apellido del esposo, el nombre del esposo y el primer nombre de la esposa. Es raro que pongan el apellido de ella, pero pues ya con los nombres de los hijos te vas basando y ya vas encontrando Bien es. quién es la familia. En los, en los entierros o en los, cementerios, ¿sí tienen los datos o no? El No. cementerio, no, tampoco. Usualmente es nomás el nombre de la persona que falleció. Si Mm. acaso saben los nombres de los papás, los ponen, pero usualmente también es el apellido del... El La mujer es esposo. con el apellido de su, no de su, bueno, cuando son Es los señor y padres es el señora apellido, Gómez, por ejemplo. no, pero es el apellido paterno de la mamá. Pero usualmente, bueno, en muchos casos, ¿verdad? La persona dando la información no sabe ni quiénes son los papás de la persona que se murió. Como que los hijos nunca le preguntaron al papá, oye, ¿quiénes son tus papás o los abuelos? Y Sí, eso sucede mucho cuando es la primera generación, cuando esa persona se fue de México para Estados Unidos y que nunca regresó o los hijos nunca convivieron con los abuelitos, es donde se pierde se pierde la información. la información esa. Y Sí, por eso lo que hago yo, ¿verdad? Es publicar genealogías y todo, porque yo quiero que descendientes de mexicanos o descendientes españoles de México sepan de dónde vinieron, porque mis hijos ya no van a saber, o los hijos de ellos, va a ser más duro para ellos para encontrar sus raíces. sí. Y la verdad, mira, yo soy uno de 9 hermanos y yo soy el único de los 9, bueno, de los 8, que les interesa lo que estamos aquí con nuestra locura. Ah, ese es el típico en los Estados Unidos. Casi nadie es Es interesado. que Uno. en cada familia no hay tantos loquitos, no somos pocos. Usualmente nomás Dicen, uno. oye, tantos loquitos, le digo, no, hombre, es fascinante. En una ocasión mis hijos, mamá, ¿qué estás haciendo? Ay, le dije, mira, si no hago esto, pues voy a tener que terminar con los, ¿cómo se llama? Yéndome a un casino a jugar, pues tengo que entretenerme, o sea, yo ya estoy. Entonces me dijo, no, mejor eso. ¿Verdad? O sea, en realidad, pues, es muy interesante y aparte tienen la mente activa, que eso es muy importante a través de los años, tener la mente activa de seguir
memorizando. Y yo en mi casa, mi papá era de que todos los días tenía yo que aprender algo nuevo y por eso todavía ando aprendiendo cosas nuevas, ¿me explico? Entonces, eso me sirvió mucho que en lugar de estar yo rezando los 50 Aves Marías, repitiendo, repitiendo, repitiendo. Como mi papá decía, Dios está en los estudios, es tu Dios, pues hay que aprender todos los días algo nuevo, me explico. Y eso me facilitó para que a mí me siempre estuviera inquieta de buscar. No, Oye, Enda, ¿estás pensando, ojalá que sí, en hacer un libro de algo de genealogía? pues en realidad estoy haciendo como de que, pues es que tengo el de los Elizondo. Más El, o menos, ahí lo tengo archivado, ni lo volví a... Lo iba a presentar en, ¿cómo se llama? Allá con los historiadores, pero ahí lo ajá. tengo archivado, ni lo he hecho nada. Pero Sí, está listo para pudiera ser imprimir. pronto, sí. Ahorita a lo mejor me enfoco en eso. Lo que Sería muy pasa- bueno, Edna. Dime, Sería muy bueno que lo publicara. sí. Sí, fíjate que a ver si ¿sabes qué? Que lo tengo en una computadora que tengo que rescatar, a ver si no lo perdí. En Mm. una computadora viejita. Y mira, a ver si en estos días o estas semanas o cómo podemos, comenzamos a mínimo, a ver si lo podemos imprimir. No Eh, sé eh, dónde lo tengo en una computadora que se bueno, descompuso. esa es tu tarea. Ah, sí. Sí, A ver si la logro, sí. si se descompuso la computadora, ¿verdad? Nomás que le saquen el disco duro y Ajá, Ujú. que lo busquen así con el disco ok, duro. ¿Cómo? No vayan a tratar de instalar de nuevo el sistema porque lo pueden sí, desborrar. sí, Buscamos a alguien que puede hacer eso. sí, Puede ser un proyecto. ok. ¿Cómo ves? Sí, sí, déjame ver a ver si lo encuentro. Algo curioso, acabo de revisar todos mis ancestros y no tengo ningún Elizondo. No lo tienes, a lo No. mejor por el Garza al Treviño, otro, no sé. Oh, Garza y Treviños tengo bastantes líneas. Yo, después del Elizondo, el Garza, yo creo que estoy más engarzada que Elizondada, ¿eh? O sea, tengo muchísimos garzas, muchísimos, porque mis dos abuelas eran Elizondo Garza y el Garza con el Elizondo se mezcló mucho. Entonces, y tienes toda tu genealogía, porque yo la tengo casi, casi, nomás ¿cómo te tengo como más de 1200 ancestros, más o menos? A ver, déjame checo el mío. Dice que tengo 1397 personas de ancestros. Ah, pues te lo tienes muy amplio también. Sí, y es lo curioso, porque Bueno, te voy a decir una cosa, con la endogamia se hace menos, mucho menos. sí, es mucho menos, pero lo curioso es que no tenga ningún Elizondo. Sí, Y es cosa raro, porque o sea, todos estos, Elizondo es un apellido popular, así como los González, los otros, sí, aquí los sí, Ayalas, Aquí en todos, el noreste, sí. en el sí, noreste sí, y todos vamos y pegamos a esos apellidos. sí, Es raro que no tenga ningún Elizondo. Otro apellido pero que no tengo eh, es el de los Lozano, pero mi esposa sí lo tiene. el Lozano y el Elizondo se mezclan bastante también. A lo mejor tu esposa sí tiene el Elizondo. Necesitaría checar a ver si lo tiene. Y de los Garzas, ¿verdad? He encontrado más de 97,000 descendientes de Marcos Alonso de la Garza. Oye, fíjate, oye, y por ejemplo, ¿en qué municipios tienes ancestros? Es importante eso. ¿En Apodaca no tienes? No, no tengo nadie de Apodaca que haya encontrado, no. Es que ¿De Apodaca está dónde muy salen, difícil. Moisés? Es que en Se fueron Apodaca de, todo mundo se apellida Elizondo. O sea, es un municipio, el Elizondo está muy ubicado en Apodaca y bueno, aquí en y Monterrey y en Salinas Victoria. sí, otro problema también. Tengo bastantes líneas que van y pegan a Cerralbo. Y en Cerralbo, pues no podemos ir más para atrás. Sí, Y Cerralbo controlaba, se me hace que Apodaca, lo que era Apodaca por los años, por varios años. Puede ser que también ahí se pierdan. La mayoría se fueron de Nuevo León en los 1750 para fundar a Tamaulipas. sí,
O sea, salieron de ahí de Cerralbo y de Salinas Victoria, de Cadereyta salieron para fundar. Salieron 100 familias de Cadereyta. Sí, Tampico estaba en el Cadereyta también. condado. Decían que- que Cadereyta tenía playa, pues cómo no llegaba hasta Soto la Marina. es que estaba en el condado de Cadereyta, Tampico. Sí. Entonces sí, pues, más o menos a mediados del siglo XVIII fue cuando empezaron a emigrar a lo que era el Nuevo Santander, que es ahora Tamaulipas. Se empezó a fundar con Escandón. Y sí, unos por el norte y otros acá por el sur, porque acá en San Carlos también, para acá, que está pegado acá a Linares, y hay otros que están acá cerca de la frontera, empezaron a salir. Los de Cerralbo y Salinas creo que se fueron para acá, para Burgos, para acá, para la frontera. Y los de Cadereyta se fueron para allá, para un poquito más al sur. Sí, Cadereyta, Burgos, bastantes familias de Cadereyta, de no, no, sí, Montemorelos y de Órale. Santiago. Sí. Lo que fue Cerralbo era Camargo y Ciudad Mier. Y también Camargo y Ciudad Saltillo, Mierda. que pues están en la mera orilla. Los Sí, Hinojosas ya andaban ahí, ya tenían Sí. ganados en esa área. los Hinojosa. Yo a los Hinojosa no llego, ni a los Zambrano. Uy, yo Hinojosas tengo bastantes. Zambrano no tengo nadie tampoco. Zambrano. Por ejemplo, en Apodaca hay zambranos, pero yo no llego a Zambrano. Fíjate, hay muchos zambrano y yo no llego ahí, pero sí llego a los Guajardo, a los Martínez, ¿verdad? Y tengo muy poquito yo para allá, Es más, hay unos ancestros que te voy a contar. Hay unos ancestros de un matrimonio homónimo, no, no, que en una ocasión que viene siendo un Salvador de la Garza con Gertrudis de la Garza. Y unos estaban aquí en Apodaca y otros fueron los que se fueron a fundar allá. ¿Dónde sería? ¿En Burgos o al norte? No me acuerdo. Y hasta monumento tenían este Ah, matrimonio. Pero los que tenían documentos eran los de Apodaca y estaban más o menos, eran homónimos y más o menos en la misma época estaban. A ver si te lo encuentro y te lo mando. ¿Sí? Interesante porque los de aquí de Apodaca eran los que tenían muchos documentos y como no encontraban documentos los otros que estaban fundando allá Tamaulipas, pues agarraron los de aquí y todos dicen que hasta un monumento tenía yo un vecino que ya falleció, me dijo, oye, tus ancestros ya están allá con mucho monumento y, y no salieron de Apodaca, dijo. O sea, ujú. así de que pero es rarísimo encontrarte un matrimonio homónimo y en las mismas fechas. Te lo puedes encontrar con 100 años, con 30 años, con diferencias de época, pero en la misma época es muy raro, me explico, pero sí existen. Sí, sí existen. Y yo tuve un caso que en Ciudad Mier, pero tenían de diferencia 100 años. Cuando empecé Sí, a juntar los hijos, dije, no, aquí hay algo, aquí hay claro. un error. Y luego ya es donde me voy, ok, vamos a buscar cada documento y separar las dos parejas con los hijos. Ajá. Y luego andaba investigando también, no creo que era, no sé si era Podaca, era para un cliente y otro investigador había mezclado. Tenían una familia, tenían como 14 hijos y los nombres, pero luego dije, no, aquí hay algo raro, porque empecé Sí, l- l- los hijos estaban muy cerquitas, ajá, habían nacido muy cerquitas, como 2, 3 meses separados. Dije, no, ajá, eso no es normal. Ya chequé cada documento y los documentos decían, por ejemplo, Antonio de Apodaca y luego Antonio que era de otro pueblito en la orilla. Y luego la esposa dije que era de Apodaca y luego la esposa en el otro documento dije que era de otro pueblo en la orilla. Así ya fui separando las dos familias y luego eventualmente ya encontré los papás de las dos parejas. ok. Ese Porque fue, podía ser segundo frente también, o sea, también pudiera haber sido, pero normalmente, sí son homónimos. Es raro, pero sí se dan. Sí. sí.
Y es en lo que le digo a la gente, ¿verdad? No te bases mucho, bueno, básate en los índices, ¿verdad? Porque te ayudan bastante, pero también hay que ir a encontrar, especialmente tus ancestros, ir a buscar los documentos, leerlos y analizarlos, Y porque las también fechas. te van a dar muchas pistas para que encuentres otras cosas. Lo más difícil para mí que creo yo que es esto. Ahorita con la tecnología hay mucha facilidad. No es lo mismo como cuando empezamos nosotros de que te ibas y te metías a los archivos, me explico. Prácticamente a picar piedra, decir, me Sí, explico. así es, Ahorita, exacto. entonces ahorita ya no, ahorita ya con internet. El problema para las nuevas generaciones es la paleografía, de que muchos no les enseñaron el manuscrito. Entonces, y todo pues es manuscrito, Los entonces jóvenes de hoy en día, los sí es jóvenes de hoy es puro, la letra texto impresa, de sí, máquina. de máquina, y entonces ahí es, aparte de los garabatos que hacían a veces, y los no errores, horrores de ortografía, que a Es que los veces, escribanos no fueron educados, aprendieron como podían y entonces escribieron como podían. No lo que era, pasa es que había personas que más o menos hacían bonita letra, pero la gran mayoría no, la gran por mayoría eso no. digo. Y aparte de repente ya muy maltratados, manchados por Ujú. el tiempo, ¿verdad? Borrosos. ¿Te Que acuerdas? ya, En Family Search, en los primeros Family Searches antes, ¿te acuerdas? Había como blotches, no sé cómo se dice, manchas de la tinta que se fue hasta el otro lado de la hoja, y la la hoja. página. Horrible, como dices, sí, estaba muy pesado. Qué Sí, frustración, de veras. sí, Como sí, estaba mirando un documento ahorita en la mañana y lo lees y dice Gilán, pero era Julián. sí. Pero no sé si ahí va muy apurado que, o parece que dice Gilán, pero es Julián. Ujú. Sí, El Eugenio y Eufemio es muy, se cambia. El Ana y el María, como a veces ponían la N o la M como F, como cortico. Francisco, o Sí. S, como se voltearon así esos, Sí, hay muchas los cosas abbreviations que también no va. estaban pesados. La paleografía para mí, para la juventud, sí se les dificulta. Yo me acuerdo que Leti de los Santos, no, tú paleografía, le digo, tienes que aprender, le dije, es cuestión de práctica. Y al principio no, y no, ya después como que ya le dije, mira, tú nomás lee el primero para poder saber cómo escribía el escribano. Aprendiendo los rasgos del escribano, ya Sí. después no batallas, me Sí, explico, pero porque sabes, todavía tienes que practicarlas, Edna, porque yo comencé, Francisco Garza Carrillo me enseñó muchas cosas y una de las cosas fue eso. Y de veras en el principio era difícil y luego se hace como tú dices, se puedes ver y ya puedes anticipar, casi todo es lo mismo. Pero sí, luego cuando lo dejas por un rato, no es como la bicicleta que una vez que aprendes años después todavía puedes. Tienes que comenzar casi como de principio de nuevo y luego otra vez si estás bien. Pero, sí, sí, pero sí es algo que debes de aprender. Por eso en Weird Cousins, ¿verdad? En el blog pongo la imagen y luego pongo la transcripción. Y lo que le digo a la gente, oye, ve y busca ahí ejemplos, ¿verdad? Si andas investigando Ciudad Mier, ve y busca un ejemplo ahí que tengo, a Camargo, Reynosa o Cerralbo, hasta Monterrey. Y ya puedes comparar, ok, tu Sí, imagen a la transcripción de algo similar, porque son son templates, ¿cómo se dice en inglés? Son como padrones que usaban y es muy poca la información que cambiaba de registro a registro. sí. So, es lo Muy que le digo a la gente, ve repetitivos, ahí para que aprendas. muy repetitivos, sí. Sí. Bueno, Sí, ¿qué Edna, más, Edna? sí, Bruno. no, Edna, te quiero dar muchas gracias por estar aquí con nosotros y es un gusto y un placer conocerte. Igualmente, ya sabes, And that's it for our podcast. I hope that you enjoyed our conversation. And also, I want to thank Las Vías del Norte once again for sponsoring this show.
and encourage you to go visit Las Villas del Norte at lasvillasdelnorte.com. Remember, Las Villas del Norte provides the same benefits that a genealogical society does, but on a digital platform. They have newsletters, monthly video presentations, and a lot of other great stuff. Please go ahead and visit them. And thank you. Until the next time. Thank you for listening to the Weird Cousins podcast, a podcast dedicated to South Texas and Northeastern Mexico genealogy.